Actividades vinculadas al taller de ciudadanía universitaria. Calculamos que ya han empezado a hacer algunas de las actividades vinculadas a los textos de la página de los talleres virtuales. El taller va a estar coordinado, como dijimos el primer día, por la diseñadora industrial Marianela Amado. Ella se va a encargar de todo lo que tiene que ver con las prácticas vinculadas a esos 3 encuentros. Hoy es el primero y la semana que viene la última, hay 2 encuentros más relacionados con ciudadanía universitaria. Y la va a acompañar en la exposición el profesor especialista Juan José Espujuri. Gracias. Hola chicos, buenas tardes. Recomendaciones para esta teórica y para todas las teóricas, pero para esta en particular. El taller de ciudadanía, como dijo Leandro, va a contar de 3 encuentros. Ya deben haber estado haciendo cosas en los talleres virtuales y si se anticiparon leyendo el módulo, el próximo encuentro de ciudadanía, además de ser una charla como la que vamos a tener hoy, va a haber una práctica específica en los talleres. Si no se adelantaron, que es muy probable que no lo hayan hecho, lo que vamos a hacer la próxima semana es una construcción de una línea de tiempo. Para lo que les recomendamos, como para todas las teóricas, que tomen apuntes de todas la enorme cantidad de fechas que va a hablar Juanjo hoy, que tienen que ver con la universidad pública, que vaya tomándose registro, porque mucho de lo de la teórica de hoy, además de servirles para la recuperación específica de la teórica, va a servir para la práctica de la semana siguiente. ¿Sí? La semana siguiente tenemos una teórica y una práctica específica en taller, y lo mismo la última semana. Y nada, vamos a dar comienzo a la charla de hoy con el profesor Espujuri, con el docente Leandro, que además también es docente de la carrera de gestión de licenciatura en gestión. ¿Sí? Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente yo les voy a dar la bienvenida. En ese sentido, reconocer la decisión institucional de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de tener un ciclo de ingreso y que no que su llegada sea solamente después de completar el álbum web, el sobre papel madera con las fotos y encontrarnos el primer día en un aula como sucede muchas veces. Es decir, aprovechen todo este mes de curso porque tiene sus potencialidades, sus acompañamientos y el sentido que tiene, como lo plantearon en su momento los coordinadores, es justamente para que ese pasaje entre la escuela secundaria y la universidad sea mucho menos traumático, ¿no? Tampoco es tan tremendo porque la mayoría de los coordinadores y quienes estamos acá, en su momento, por lo menos en mi caso, también pasamos por esta situación. Así que lo que vamos a intentar hacer hoy es darle un sentido histórico a esta institución que en algunos de ustedes es la primera vez que la visitan, otros tienen referencias por sus padres o familiares, u otros porque por ahí han cursado en el colegio de la universidad. Es decir, pero esta universidad, que tiene una construcción histórica desde el medioevo, tiene una configuración diferente, ¿no? Y ese un poco va a ser el sentido que va a tener este encuentro del día de hoy. La relación entre la universidad y la democracia. Porque esa relación entre universidad y democracia, para ustedes hoy es algo absolutamente natural, porque nacieron en democracia. Porque la mayoría de los padres de ustedes han pasado más de la mitad de sus vidas en democracia. Pero si consultan por ahí con su abuela, en la biografía de su abuela personal o de su abuelo o algún tío más grande, en ese sentido, van a encontrar que la relación en nuestro país y en América Latina, en la vida de los ciudadanos y la vida democrática, ha habido varios desencuentros. No solamente es una fecha, el 24 de marzo, ¿no?, sino lo que significa para la institución universitaria la vida democrática, el funcionamiento de la institución y el lugar que ocupan los estudiantes, los docentes, los graduados. Es decir, siempre el contexto histórico permea, tiene consecuencias en ese sentido, es un reflejo o una demanda de lo que pasa
adentro de la universidad. Cuando la universidad estaba encerrada justamente sobre sí misma, hubo demandas en ese sentido para vincularla a los cambios, a las nuevas perspectivas, a las nuevas formas de enseñar, a las nuevas formas de evaluar y a su vez a las transformaciones que se estaban dando en el mundo. Es decir, hoy la vida de ustedes, rodeada de teléfonos smartphones, de WhatsApp, es decir, tienen, digamos, en el caso mío, yo me puedo definir como un moderno, todavía tenemos la cultura del papel, por eso vengo con los libros. Ustedes todavía tienen una cultura con lo digital que es diferente, porque estamos transitando ese mundo. La obligación y lo que significa para nosotros como un buen profesor o un buen docente es justamente actualizarnos. Pero yo soy un migrante digital, ustedes son nativos digitales. La vinculación con la tecnología es otra, en ese sentido. Bueno, vamos a arrancar desde el punto de vista qué ocupa o cuál es el sentido que tiene esa institución, universidad, desde el origen, desde el punto de vista, en el caso, en el territorio rioplatense, la universidad es una institución medieval y que, bueno, en el caso de lo que hoy nosotros conocemos como la República Argentina, la primera universidad de la colonia justamente va a ser la Universidad de Córdoba. Aquellos que han podido visitar la ciudad de Córdoba, está en el microcentro de la ciudad, en la calle justamente Obispo Trejo, esa primera institución colonial, administrada en ese momento por los jesuitas, una orden que tiene explica algunas cuestiones hoy. El actual Papa Francisco justamente es el primer Papa de la orden de los jesuitas. Esa orden de los jesuitas que la administró durante algunas décadas. La clase va a tener un sentido acerca de la construcción histórica, qué características tiene el sistema universitario, y la última parte es la reforma universitaria como pilar de la universidad pública y ver ese recorrido entre universidad y democracia. Porque este es un año también que no solamente son los 40 años de la dictadura militar del 24 de marzo de 1976. También se van a cumplir en esta institución 30 años de la normalización universitaria. Y las carreras que ustedes eligieron, arquitectura, diseño industrial, o en el caso de gestión cultural también, en ese sentido, estas dos últimas carreras, diseño industrial, que el año pasado cumplió 25 años, ¿no? Y bueno, y gestión tiene unos años menos, son dos institutos, son dos carreras ya de la democracia. En esta aula que ustedes están, hace 30 años, para esta universidad que es muy joven, se eligió el primer rector. Van a ser 30 años. Y ese primer rector justamente fue un arquitecto, el arquitecto Javier Hernán Rojo. Es decir, cuando ustedes recorran los talleres, cuando después comiencen a cursar, la impronta de Javier Hernán Rojo está en muchos de los docentes que ustedes van a tener acá. Esa relación entre universidad y democracia. Había estudiantes como ustedes que ese día, que habían tenido el voto de sus compañeros, tomen asiento, junto con los docentes y los graduados, eligieron al primer rector de la democracia. Como toda democracia, las autoridades tienen un límite. Esa es la diferencia entre un sistema democrático y un sistema no democrático. Uno gobierna por un periodo de tiempo. Eso lo vieron en el colegio secundario. Bueno, acá es el aula donde ustedes vienen ahora, es el ámbito de debate de esta universidad. ¿Qué va a garantizar esa institución? El pluralismo, el debate, el respeto, la tolerancia. Por eso esa vinculación entre universidad y democracia.
Alguno de ustedes preguntaría, ¿cuáles son las características, el origen que tiene esa universidad? Una universidad que tiene un origen justamente medieval, encerrado en conocimiento. Aquellos que por ahí leyeron la novela del nombre de la Rosa o vieron su película, con esa novela de Umberto Eco, justamente describe dónde estaba el conocimiento y qué lugar tiene. Es una institución, como vamos a definir ahí el propio derecho romano, como corporativa. ¿Qué características tienen? Esas universidades van a surgir en Europa en las principales capitales. Piensen que recién ahora, y todavía no podemos garantizar la posibilidad de que todos estudien una educación superior. Países como la Argentina, en el contexto latinoamericano, tienen desafíos acerca de la posibilidad de completar la escuela secundaria. Entonces, si nosotros hacemos un viaje en el tiempo, nos vamos a dar cuenta quiénes serán los que iban a poder hacer una educación superior universitaria en ese momento, ¿no? Otra característica que va a ser clave en la universidad y va a atravesar esa relación en el sistema universitario argentino entre universidad y democracia es el concepto de autonomía. Es la capacidad que tiene la institución de poder decidir, de tomar sus propias decisiones desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico. ¿Qué va a significar esto, la autonomía? El poder darse su propio gobierno, el poder elegir sus autoridades. Es decir, la universidad autónoma elige su máxima autoridad, que es el rector, y elige el decano de la facultad, y elige el consejo académico. Ustedes, cuando tuvieron el primer encuentro, lo recibió justamente las autoridades de la facultad, el señor decano, la señora vicedecana, el equipo de gabinete, consejeros académicos y representantes de los diferentes claustros. Eso hace al sentido de autonomía, pero ese sentido de la autonomía no dejó de no tener tensiones. Y a su vez significa esa autonomía desde el punto de vista científico. Por eso en el recorrido de su vida estudiantil, ustedes van a poder optar por tal taller u otro taller. No es solamente dos apellidos. Eso tiene que ver a principios que nos han legado los reformistas. La posibilidad que uno tiene no pasa en todas las asignaturas, pero que uno puede elegir diferentes enfoques teóricos. A veces sucede que tienen metodologías de evaluación diferentes. Esa es otra de las características centrales de la universidad. Las primeras universidades, que eran universidades medievales, eran definidas también como universidades donde la presencia de lo corporativo tenía que ver con lo gremial. Es decir, esa construcción de lo gremial era una característica que daba justamente el medioevo. Esas redes de fraternidades van a tener un lugar central en ese momento, donde por otro lado la relación entre el Estado y la religión no es el mismo que existe en el mundo moderno ni en el mundo actual. Había una fuerte vinculación en ese sentido. Por otro lado, el tipo de formación que se daba, vinculada al mundo de lo jurídico, a la teología y también a la medicina. Bueno, ahora nos vamos a vincularnos a nuestro territorio, ¿no? Los antecedentes justamente van a venir a la primera institución
universitaria que existe en el Virreinato del Río de la Plata, en el territorio del Río de la Plata, que va a ser esa Universidad de Córdoba con las características centrales que la misma va a tener, ¿no? Córdoba, por otro lado, al momento de la conformación y de la creación de esa universidad, a través de la Compañía de los Jesuitas, era un lugar central como espacio de intercambio. El puerto de Buenos Aires era un puerto marginal todavía, donde el eje central de la actividad económica estaba vinculada a la explotación minera, donde el Cerro de Potosí y por otro lado el Virreinato del Perú eran el eje de la política colonial de Europa, específicamente de España, para nuestro territorio, ¿no? Y acá va marcando el tipo de universidades que se van a trasladar a nuestro territorio, donde va a haber, digamos, se toma el modelo de Salamanca y va a haber universidades de claustros mayores y universidades de claustros menores. En ese sentido. Esta creación de la Universidad de Córdoba no dejó de pasar por niveles de tensión, y ustedes que van a tener colgado también el power en ese sentido, creada por la Compañía de Jesús en su momento, y luego ven que ya 1767 hasta 1800 a cargo de los franciscanos. Ese es el momento que los jesuitas son expulsados del territorio americano y deben dejar justamente la administración de la Universidad de Córdoba. Como toda universidad en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, las consecuencias del inicio de la Revolución de mayo de 1810 van a generar que comience a tener otro tipo de vinculación con lo que van a ser las nuevas autoridades, y va a depender en un primer momento, como ahí dice, de jurisdicción provincial. Es decir, ¿qué significa jurisdicción? Que va a estar sometida, controlada y a veces financiada en un primer momento por la provincia de Córdoba, y luego va a pasar a ser responsabilidad del gobierno nacional, es decir, en 1854. No es casualidad que sea en esa fecha, no importa el número, lo van a tener, pero justamente cuando ya la República Argentina comienza a tener autoridades a través de primera constitución acordada en el año 1853. Esta característica que va a tener esta universidad tiene sus diferencias justamente con la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, que va a tener su antecedente en el Colegio Mayor, y luego va a ser una universidad administrada directamente por la Ciudad de Buenos Aires, que en ese sentido no va a dejar, siempre va a tener tensiones, va a tener dificultades de financiamiento. Acá es donde también muchas veces se genera esa tensión en la autonomía. ¿Vamos? Porque si yo dejo de financiarla, la universidad va a tener dificultades para sus actividades, pagarle a los docentes, los insumos para su funcionamiento. Es una situación trascendente, la misma situación que se debate hoy acerca del sistema universitario. No solo en la Argentina, sino también es un tema de actualidad. Es decir, en la propia campaña que se está dando en este momento en las elecciones de los Estados Unidos, se plantea justamente el financiamiento de las carreras universitarias. Es decir, como vemos, es un tema trascendente en la vida de ustedes y especialmente en la vida de sus padres, cuando esa universidad no es gratuita, y el arancel comienza a ser un peso económico importante en ese sentido. La primera ley que va a tener el sistema educativo argentino para la universidad
va a ser justamente la denominada Ley Avellaneda. Es decir, se da cuando ya se conforma el Estado Nacional, ese Estado que era incipiente en mayo de 1810, resuelve todas sus cuestiones centrales, una constitución en 1853 con la reforma del 60, y en 1880, que justamente resuelve la cuestión capital, que no era un tema menor porque esto había llevado 70 años de lucha, de guerras civiles, de muertes, de exilios, de rosistas, de antirrosistas, de unitarios, de federales. Acá claramente ya se impuso un modelo. Lo que en la bibliografía tradicional se denominaban las presidencias fundacionales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, van a definir en ese momento las características del sistema educativo argentino, y acá va a marcar claramente cómo van a ser la designación de los profesores. Dice, designa por ternas el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como ustedes conocen, está a cargo del presidente o el vicepresidente, y las autoridades de aplicación en la actualidad y en la propia Constitución es el Ministerio de Educación. Es decir, quienes van a ser nombrados es por la autoridad del Poder Ejecutivo por una terna. Tengan en cuenta esta mirada de la universidad, porque acá no aparece el concurso que va a ser el mecanismo que tiene la universidad para reclutar a sus profesores. Otra de las características que va a tener, si mantiene, es el principio de autonomía. Cuando comenzábamos el encuentro, justamente decíamos la relación entre universidad y democracia. Esa primera ley de 1884, no había todavía en nuestro país sufragio universal, secreto y obligatorio. Recién la movilidad social que va a generar ese periodo que se denomina como la Argentina moderna, la Argentina del centenario, es decir, los festejos del centenario, el impacto que había generado desde el punto de vista de la inmigración. Muchos de los apellidos de ustedes provienen de abuelos o bisabuelos que han sido migrantes europeos. Es una de las características que va a tener el impacto migratorio en nuestro país, que es muy diferenciador del resto de Sudamérica. Había habido también en ese sentido una política de fomentar la inmigración. Esos inmigrantes llegan a nuestro país y luego quieren participar de lo que los teóricos dicen de la cosa pública. Cosa viene del derecho romano, justamente, de poder tomar decisiones acerca de lo público. Se da ese proceso en ese momento que comienzan a surgir claramente los sectores medios en nuestro país. Para ese momento, también hablando 1910, más o menos, el diferenciador de la región, es decir, el peso que tenían los sectores medios en ese momento, el diferenciador de lo que pasaba del otro lado de la cordillera, en Chile, el diferenciador de lo que pasaba con Brasil, donde un país continente por el tipo de extensión territorial, y por otro lado donde la esclavitud había sido prolongada casi 50 años o 60 años más. Entonces la característica de la demanda de los sectores medios, que todavía es una característica importante de nuestro país y que le va a dar un sentido a la educación pública, y también implica hoy otras opciones que los sectores medios plantean para sus autoridades, para sus hijos, ¿no?
esa vinculación con otros niveles educativos. Acá hay algunas cuestiones que son importantes marcar. ¿Qué van a cuestionar esos estudiantes? Como habían planteado ya la necesidad de participar y se había sancionado la ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio, entendida la universalidad en ese momento a la participación de todos los varones, no importaba si tuvieras título universitario o secundario y no importaba si vos fueses propietario o no. Les hago estas aclaraciones porque para ese momento la posibilidad de que todos los habitantes nacidos en nuestro país o nacionalizados pudiesen elegir le daba un sentido a la democracia mucho más amplio de lo que sucedía en otras experiencias de países más desarrollados, con mayores capacidades económicas que el nuestro. Había un antecedente que tenía que ver previo a la ley de Avellaneda, la famosa ley 1420. La sanción de la ley 1420 es la que va a marcar las características del sistema educativo en la Argentina, que va a ser público, que va a ser gratuito y que va a ser laico. A ver, ¿quién me puede ayudar acerca de lo laico? ¿Qué es ser laico? Ajeno a las religiones. ¿Cómo? Ajeno a las religiones. El laicismo, que es todo un debate que se da en ese momento entre lo que se conoce como la élite gobernante, va a definir que la educación en la Argentina va a tener el carácter de lo laico. Es decir, se abstiene de cualquier credo religioso. Como nosotros veníamos, que en el territorio americano la colonización española no solo había venido para imponer una lengua, no solo había venido para imponer un modelo económico, sino también impuso una religión, justamente la religión católica apostólica romana. El fomento de la inmigración que impulsaban los gobernantes a finales del siglo XIX genera todo un debate y una ruptura acerca de definir lo laico. Esto va a significar que los símbolos religiosos o las prácticas religiosas están fuera del horario escolar. Porque ¿qué sucedía? Si este propio país fomentaba la inmigración, iban a venir inmigrantes europeos que podían profesar otros credos, claramente. Luteranos, protestantes. Después, cuando comienzan a medir aquellos que profesan religiones musulmanas o aquellos que son agnósticos o ateos, por lo tanto, la formación religiosa se daba fuera del horario escolar. Esto llevó un fuerte nivel de tensión. Es importante marcar la diferencia desde el punto de vista del laicismo, que significa la abstención, no es la imposición de un credo sobre el otro. A veces esto lleva fuertes debates. En el caso más claro, en este sentido, basta tomar el buquebús, que es el caso de la República del Uruguay. El Uruguay es el país más laico de la región sudamericana. Entonces comienzan a plantearse estos sectores estudiantiles una vinculación entre las transformaciones que se estaban dando en nuestro país y en el mundo y lo que sucedía en la universidad. No es casual que la principal revuelta va a comenzar en la universidad más colonial, la más conservadora, como es la Universidad de Córdoba. Por eso decíamos, cuestiona la universidad porque es excluyente, claramente la exclusión, es elitista, claramente estaba formada para la élite gobernante. Era imposible, cuando una universidad se define como elitista, que lleguen otros sectores que no sean los grupos tradicionales.
son los hijos de que ya pasaron por la universidad. Y ese es el carácter que se lo define también como oligárquico. ¿Qué significa oligarquía? Una forma que viene desde el pensamiento tradicional. Oligarquía significa un grupo de personas con alto poder económico, cultural y social. Hoy sigue habiendo universidades de élite en ese sentido, en todo el sistema universitario. En nuestro país, que son universidades privadas, y claramente, digamos, cuando uno ve las producciones de Hollywood, el modelo norteamericano, que tiene 4.000 instituciones de educación superior, tiene 50 o 100 universidades, que son las que en general aparecen en las producciones cinematográficas, que sus cuotas o sus sistemas de becas cuestan miles de dólares. También hay todo un relato que, bueno, si vos sos un buen jugador de básquet, de fútbol, un buen atleta, bueno, y la de los papás que comienzan a ahorrar cuando ni bien van a ser el niño, ¿no? Ese cuestionamiento que se comienzan a dar también van a plantear otras situaciones, que esto también va a marcar lo dinámico que va a tener el proceso reformista en ese sentido y la trayectoria. ¿Por qué planteamos esto? 30 años de democracia en la universidad, en el caso de Mar del Plata, 40 de la última dictadura. Dentro de 2 años va a ser el centenario de la reforma, pero no es solamente para recordarlo como una fecha, leer o citar el manifiesto liminal, sino para pensar cómo se construye esa universidad reformista hoy, qué demandas tiene esa universidad reformista hoy, donde la propia legislación plantea que la educación secundaria es obligatoria. Cuando se plantea esta universidad reformista en 1918, la Argentina, con dificultades, pero garantizaba la escuela primaria en los principales centros urbanos, es decir, en las principales ciudades. Cuestionan justamente la metodología, la forma de evaluar y otra de las tensiones, la relación entre la teoría y la práctica. Comienzan a ver, digamos, que la enseñanza en la Facultad de Medicina tenía muy poca práctica. Ese debate acerca de, y esa disputa acerca de las prácticas se va a dar no solo en los hospitales de Córdoba, sino también que ya nuestro país tenía 4 universidades bien marcadas. La Universidad de Buenos Aires, que ya la vimos, la Universidad Nacional de La Plata, que claramente es una universidad del centenario, La Plata, esa ciudad de las diagonales, que expresa todo un sentido del tiempo del centenario, una mirada del liberalismo, en ese sentido, de influencia del positivismo, pero va a tener otra mirada con la ciencia y con el conocimiento. La Universidad del Litoral y la Universidad de Tucumán. En el caso de la Universidad Cordobesa, va a tener bien clara el sentido de la élite, de las familias tradicionales y el carácter cerrado. Acá aparecen algunos de los principios de la reforma: autonomía, cogobierno, concursos e investigación. Y se produce en ese momento el manifiesto liminal de la reforma universitaria. Es un planteo que hacen los estudiantes universitarios de la Federación Universitaria de Córdoba, que no solo está dirigido a los universitarios de Córdoba ni a los universitarios de la República Argentina, sino tiene un sentido latinoamericano que se explica desde 2 lugares. Primero, la posibilidad de tener estudios universitarios hacía que familias de otros países vinieran a estudiar a la República Argentina. Y segundo, un sentido de identidad latinoamericana
muy fuerte para ese momento, ¿no? El carácter de cogobierno. Esa es la característica central que va a tener la universidad en estos 32 años de democracia. El cogobierno, docentes, estudiantes y graduados, y ahora se suma en los últimos años, en nuestra universidad, en la próxima teórica también lo van a ver, la universidad en el marco de su autonomía aprueba un estatuto, donde se plantean los derechos y las obligaciones, lo que se conoce como la participación del claustro del personal universitario. Los concursos, veíamos que en la ley de Avellaneda el Poder Ejecutivo nombraba de una terna. Vos ofreces una terna A, B o C, la autoridad superior elegía quién podía ser el que va a estar a cargo de la cátedra de introducción al diseño, de la cátedra de historia. Acá justamente lo que se va a plantear es un concurso público de antecedentes, y por otro lado, ¿cuál va a ser otra de las demandas que van a tener los reformistas? Y forma parte del debate actual: la periodicidad de la cátedra. Estabas a cargo de una cátedra y te quedabas hasta que te morías. Nunca había mecanismos de evaluación, nunca había mecanismos de supervisación, por lo tanto no se revisaba la práctica de los docentes, la actualización de sus programas, y en esa universidad colonial, encerrada a los principios del tomismo, no tenía nada que ver con el contexto en el cual pasaba fuera de los claustros de Obispo Trejo. Y otra característica central de los principios reformistas va a ser la investigación, que eso es un tema clave y trascendente cuando uno elige la opción de la universidad pública o de la universidad privada. Esto claramente en la Universidad Argentina, claramente la producción de la investigación científica en más del 80% se encuentra en la universidad pública. Y otro de los principios de la reforma universitaria va a ser la extensión universitaria, es decir, esa vinculación de la universidad y la sociedad. Con respecto a la extensión, y yo les decía que las universidades que tenía nuestro país tenían modelos diferentes, la práctica de la extensión, es decir, vincular la universidad con la sociedad, va a tener una línea en la Universidad de Buenos Aires, otra característica en la Universidad del Litoral o La Plata, y otra característica en la Universidad de Tucumán. Vamos a compartir acá un texto de Pablo Buchbinder, que es un historiador del sistema universitario argentino, y justamente va a plantear en ese sentido las características que tiene la extensión, ¿no? Las conferencias públicas y las transmisiones radiofónicas de la Universidad de La Plata, la Universidad de La Plata en ese periodo del reformismo ya crea su propia radio, tenía el antecedente de ser la escuela de periodismo y facultad de periodismo más antigua del país, conformaban elementos fundamentales a través de las cuales las casas de estudios se vincularon con medios sociales. Es decir, miren lo que aparece como ahora un tema trascendente, la agenda de los medios de comunicación. Ya la Universidad de La Plata hace 100 años se vinculaba con el medio a través de la creación de su propia radio. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la extensión fue una actividad permanente durante toda la década de 1920. Un ambicioso programa de conferencias públicas que se organizó en sus recintos. En cambio, en la Universidad de Tucumán se aplicaba de una manera diferente. La institución recién nacionalizada organiza un ambicioso programa de educación popular
implementa cursos de mecánica, electroacústica y técnicas contables que debían dictarse en horarios nocturnos para facilitar la asistencia a los operarios. Claramente, esa vinculación de la universidad con otros sectores sociales va a significar lo que hoy nosotros conocemos como una oferta de la formación profesional. La formación profesional ofreciendo cursos de actualización que podían mejorar la inserción de los ciudadanos en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son los principales postulados de la reforma universitaria? No solo es importante la fecha, sino justamente el contexto. El contexto en el cual se da la Universidad Reformista en 1918 es durante el primer gobierno surgido de sufragio universal, secreto y obligatorio. Primer líder político del siglo XX, que va a ser Hipólito Yrigoyen. Segundo líder, justamente va a ser el que representa en ese momento a los sectores medios y a una incipiente formación de la clase trabajadora. Y luego en el proceso de industrialización, en la década del 40, va a haber otro líder que va a hacer una expresión de la clase trabajadora, que va a ser el peronismo. Y ahí vamos a ver también esa tensión entre universidad reformista, autonomía, que va a tener fuertes debates y fuertes tensiones. Esas críticas de los sectores conservadores y que van a plantear otra de las demandas, las condiciones de regularidad de los estudiantes. La condición de regularidad, uno es alumno regular cuando tiene aprobadas tantas materias. En ese momento los vencimientos de cursadas eran mucho más estrictos que los de ahora. Entonces, ¿qué solicitaban? Nuevas mesas de examen. Sí. ¿De qué manera también se va a impulsar ese modelo reformista que claramente va a tener un auge desde 1918 hasta el golpe de 1930? El primer golpe de Estado en la Argentina de 1930, que justamente va a destituir a Hipólito Yrigoyen, justamente ese primer golpe cívico-militar va a tener fuertes consecuencias dentro de la universidad. Rápidamente, ya a partir de 1932, la acción de la autonomía y la reforma universitaria claramente comienza a decaer. ¿Cómo se había mejorado esa docencia y la investigación? Claramente fomentando, contratando docentes e investigadores prestigiosos. Había habido, por supuesto, reformas de planes de estudios, actualización de los contenidos y siempre esa vinculación entre la teoría y la práctica. Retomamos acá. Primer periodo reformista, 1918-1930, Universidad del Litoral, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional del Tucumán, y las dos universidades, una creada en la colonia y otra en el principio del siglo XIX, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. En este primer golpe de Estado ya comienza a haber características que luego se van a repetir en los otros golpes de Estado que se van a dar en nuestro país y también en la región. Docentes cesanteados, persecución a estudiantes, se limita la participación estudiantil. Esto les debe quedar muy claro, ustedes ya lo han trabajado los que han sido egresados recientemente de las escuelas secundarias. Es decir, en la dictadura, en un gobierno autoritario, no hay participación de los centros de estudiantes, digamos, claramente la universidad
hay persecución política y se cesantean docentes, es decir, esa universidad se convierte en elitista, en más cerrada, con mecanismos de ingreso más selectivos, y en algunos casos también, en ese momento todavía no estaba planteada la gratuidad que va a ser una sanción durante la legislación del peronismo de 1947. En la década del 40, ese liderazgo de Juan Perón gana las elecciones el 24 de febrero de 1946, va a representar un cambio en la escena política argentina. Ese militar que había participado del golpe del Lobo de 1943 tiene un fuerte ascendente sobre la clase trabajadora, y justamente las masas va a ser una esperanza que por otro lado se expresa en nuevos derechos, vacaciones, organizaciones sindicales, jubilaciones, aguinaldos. La situación con la universidad es más tensionada, es decir, claramente dentro de la universidad los sectores reformistas se oponen a las decisiones de achicar el concepto de autonomía, es decir, quiere haber más injerencia del Poder Ejecutivo Nacional sobre las universidades, y esto lleva a una fuerte tensión, pero es importante rescatar en este periodo el carácter de la gratuidad. Va a ser, claramente las universidades se van a posicionar en contra, y por otro lado esto va a llevar a una fuerte división dentro de los sectores docentes, donde varios docentes renuncian a sus cátedras y van a ser reemplazados por otro tipo de profesores, ¿no? Acá la propia ley lo va a plantear. No hay autonomía universitaria, los rectores son designados por el Poder Ejecutivo. Es decir, la Presidencia de la Nación, a través del Ministerio de Educación, va a nombrar al rector. No hay asamblea universitaria. ¿Quién puede ser estudiante? Debe reunir mejores calificaciones, y acá hay una aplicación llamativa de la norma, digamos, dice justamente que se prohíbe la participación política de las autoridades. Esto le pone un nivel de tensión, porque en un modelo democrático justamente lo que se fomenta es la participación de diferentes formas de ver la realidad y actuar en consecuencia. Van a surgir nuevas universidades en ese momento, y se va a crear, bueno, la subsecretaría universitaria, y acá comienza también a haber una mayor dedicación de los docentes con respecto al tiempo. Van a surgir los docentes con dedicación exclusiva. Seguramente muchos de ustedes que han egresado el año pasado o deben conocer a algún familiar, amigo, compañero del club. En ese sentido dice: yo voy a la UTN, voy a cursar en la UTN. Cuando van a la zona del puerto, está la Universidad Tecnológica Nacional. Esa Universidad Tecnológica Nacional tiene un antecedente que es la Universidad Obrera. Esa universidad que plantea el peronismo, que tiene una configuración diferente. Se piensa para los sectores trabajadores y está vinculada claramente con el modelo productivo. Luego de la revolución de 1955, conocida como Revolución Libertadora, esa Universidad Obrera va a tomar el formato de Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, en nuestra ciudad, desde la década del 90, tiene una sede. En general, siempre son con carreras vinculadas a las ingenierías, hoy tienen otras ofertas, y el principal característica que tenía esta universidad es que tenía una oferta desde el punto de vista horaria para las personas que puedan ir después de su horario de trabajo. ¿Qué pasa con la universidad en nuestro
en nuestra ciudad. La universidad en nuestra ciudad, como les decía yo, es muy joven. No tenemos ni los 400 años de Córdoba, ni los 200, ni los más de 200 que tiene la Universidad de Buenos Aires, ni los más de 100 que tiene la Universidad de La Plata o Tucumán en ese sentido. Nuestra universidad nace como una universidad provincial. Una de sus primeras carreras que se va a ofrecer es la carrera de arquitectura, que va a surgir en el edificio de la Diagonal Alberdi y San Luis, donde está el rectorado de la universidad. Ese va a ser la primera sede de esa universidad. Nace como una universidad provincial. Luego va a ser nacionalizada en 1975, ¿no? Y acá nosotros recuperamos algunos textos acerca de qué aparecía en los diarios en la época, en la Universidad nacionalizada en 1975, en los últimos meses del gobierno de Isabel Perón, cuando se da el golpe militar de 76. Uno de los títulos que nosotros nos llamaba para la atención, para compartir con ustedes: asume un marino la universidad local. No es un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un médico, un profesor de historia. No, la condición era marino. Es decir, era miembro de una de las Fuerzas Armadas en ese momento, ¿no? Las Fuerzas Armadas, en el último golpe militar, se divide cada fuerza: la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. ¿Qué instituciones estaban a cargo? En la ciudad de Mar del Plata, la presencia de la Marina con su base de submarinos era muy fuerte, y se hace cargo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hasta 1958 había una fuerte regulación acerca de las universidades privadas. Tenían una dificultad las universidades privadas que tenía que ver con la habilitación de sus títulos. Durante el gobierno de Frondizi, la familia Frondizi era una familia de 3 universitarios, 2 filósofos y un abogado, los 3 medallas de oro de la Universidad de Buenos Aires, es decir, promedio de más de 9 puntos en toda su carrera y por supuesto ningún aplazo. Uno fue presidente, el otro fue rector de la Universidad de Buenos Aires, y el otro va a ser uno de los filósofos más importantes durante la década del 70. Frondizi va a plantear una reforma a la legislación que habilita la enseñanza privada en las universidades. Esto genera un nivel de tensión importantísimo que se va a denominar la laica o libre. Es decir, donde los ciudadanos, las instituciones educativas se posicionan en laica o libre. Hay algunas investigaciones más recientes que en la en la ciudad de Mar del Plata, el Colegio Nacional, que en ese momento era nacional, en la calle de Alberti Mitre, los estudiantes decidían si estar por la laica o la libre, ¿no? Y se va a sancionar un artículo de la Ley de Educación Superior en ese momento que va a autorizar a las universidades privadas a ejercer títulos habilitantes. Es decir, vos te recibís de arquitecto, salías con tu diploma que te habían dado, te colegiabas en el colegio de arquitectos, si eras abogado lo mismo, y ejercías la profesión. Es decir, que esa universidad privada, el graduado no tenía que pasar por un mecanismo de evaluación. Lo habilitaban, equiparaban las posiciones entre un graduado de una universidad pública con una universidad privada. Eso no dejó de haber fuertes tensiones, por eso yo les hablaba de esa familia de notables, más allá de que uno comparte o no sus pensamientos, donde el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricieri Frondizi,
protestaba en Plaza de Mayo y en las calles de Buenos Aires al lado de su hermano Silvio, otro filósofo, en contra del presidente Arturo Frondizi, su otro hermano, ¿no? Una característica trascendente que tiene en ese momento, por supuesto que el impulso del desarrollismo post Segunda Guerra Mundial va a hacer que el sistema universitario comience a ampliarse, se masifica, mayor participación en ese momento de las mujeres en la continuidad de estudios superiores y comienza a existir demanda de otras ciudades importantes de nuestro país para salir de las 5 o 6 universidades tradicionales. Durante el peronismo, como dijimos, creció la Universidad de Cuyo, y claramente en la década del 60 van a pensar ya Universidad del Centro, Universidad de Mar del Plata y la Universidad del Sur, en lo que se denominó el Plan Daquini. Entonces, en ese mapa que nosotros veíamos, ya vemos cómo se comienza a descentralizar la posibilidad de la oferta universitaria. Digamos, si yo me tengo que trasladar 400, 500, 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, no todas las familias tenían la posibilidad de financiar a su hijo fuera de sus casas para que pueda hacer una carrera universitaria que, por otro lado, tenía unos cuantos años. Las carreras universitarias, por los formatos que tenían sus planes de estudios, ninguna era de menos de 6 años. En este periodo que va de 1956 a 1966 es un periodo de modernización de la universidad, de creación de nuevas carreras. Se crean las facultades de psicología, las carreras de psicología, de sociología, y por otro lado, pleno auge de la reforma universitaria. Esa universidad con alto nivel de desarrollo científico, con figuras como Bernardo Hussein, con un joven que ya comenzaba a plantear Luis Federico, anteriormente también Luis Federico Leloir, había un joven que va a ser César Einstein, ¿no? 1966, junio, va a ser derrocado el presidente democrático Arturo Humberto Illia, y se va a dar otro hecho trascendente en la historia de la universidad. Un día muy triste para la Universidad Argentina, que va a ser la noche de los bastones largos. Es decir, cuando irrumpen adentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales las fuerzas de seguridad. Y se van a intervenir la universidad, va a haber docentes esanciados y a su vez este rechazo a esa universidad que se había modernizado, que se había vinculado con la ciencia, que por otro lado daba respuestas y explicaba el mundo de los 60, venía con planteos claramente autoritarios. Por lo tanto hay renuncias masivas. Esto va a significar una fuerte fuga de cerebros en ese momento. ¿Qué significa fuga de cerebros? Mentes brillantes que se van a ir a otras universidades prestigiosas, las universidades norteamericanas, universidades inglesas, francesas, y muchos de ellos luego no vuelven. Todo su conocimiento científico lo aportan en estas universidades extranjeras que le dan lugar, se quedan dando clases, arman sus equipos de investigación, y uno de los casos va a ser justamente el de César Einstein, que años después va a ganar Premio Nobel en Ciencias. Esta dictadura de 1966 se extiende hasta 1973. En el mundo cambiante de los 60, proceso de fuertes revoluciones, la Revolución Cubana, en pleno contexto de Guerra Fría. Por eso ustedes van a vivir hechos históricos. Es decir, la primera vez, después de 90 años, la primera vez que se da después de la Revolución Cubana, que un presidente de los Estados Unidos va a visitar Cuba. Lo va a suceder el 22-23 de marzo.
ese contexto de Guerra Fría, de surgimiento de los movimientos insurgentes, también implicaba a las instituciones dar respuesta de una transformación que existía en el mundo. Los procesos de descolonización en Asia y África también significaba una respuesta de la propia Iglesia, con el pensamiento de la teología de la liberación, una Iglesia que comienza, o un sector de la misma, que comienza a vincularse claramente con la pobreza en los países más pobres, en ese sentido. ¿Y qué va a pasar con ese autoritarismo? Entre 1966 y 1973. Previa a la salida democrática de 1973, los estudiantes, por supuesto, demandan que estas cátedras comiencen a dar respuesta a la realidad social, a las nuevas demandas, a los derechos de juventudes y géneros, es decir, en consecuencia del post-mayo francés. En la ciudad de Mar del Plata se va a dar un hecho muy triste, que en este momento, más de 40 años después, están juzgándose a los responsables de ese asesinato de la organización de la Concentración Nacional Universitaria, que irrumpe en una asamblea estudiantil en el edificio de Alvear de San Luis y asesinan a la estudiante Silvia Filler, que era una estudiante de la Facultad de Arquitectura en ese momento. Esto va a generar un fuerte rechazo de la ciudad de Mar del Plata, en una universidad muchísimo más chica, donde gran parte de la ciudad de Mar del Plata salen a solidarizarse con ese hecho, porque es el primer hecho trágico donde las armas llegan a nuestra propia universidad. Ese hecho es tan trascendente que hoy, digamos, algunos de sus responsables están siendo juzgados en los tribunales en este momento. La vuelta de la democracia en 1973-1976 en el ámbito de la universidad genera dos momentos. Un primer momento, 1973-1974, y un segundo momento después de la muerte de Perón. Ahí hay una rectificación de la política universitaria y el sector de la ortodoxia peronista se hace cargo de las universidades y comienzan justamente a existir persecuciones, a existir cierres de inscripciones, y se va a dar el golpe de Estado en 1976. ¿Qué consecuencias tiene ese golpe de Estado? Bueno, tiene cosas interesantes la dictadura en nuestro país. Cuando uno hace las comparabilidades, la dictadura brasileña se comporta de otra manera. Yo no la estoy abuelando, pero la dictadura militar argentina tiene un hecho que yo por lo menos no conozco otro. Cierra una universidad, que es la Universidad Nacional de Luján. Y en el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ya era nacional, va a cerrar las carreras de psicología, filosofía, sociología, ciencias políticas, ciencias de la educación y antropología, sumado a la cantidad de docentes santiados y estudiantes expulsados. Pues esa relación entre universidad y democracia que pasa en los gobiernos autoritarios no son datos menores. Para ustedes es una construcción histórica porque nacieron en la democracia. Por lo tanto hay que defender la democracia, participar cada uno de ustedes de los espacios donde se sientan identificados, pero deben defender sus derechos en un contexto de pluralismo, de tolerancia. Digo esto porque todavía tiene deuda de esa universidad. Hay carreras que todavía no se abrieron. Bueno,
La vuelta de la democracia en la Argentina está vinculada más a la crisis económica y a la derrota del gobierno militar en Malvinas en ese momento, y a las organizaciones de derechos humanos que planteaban en ese momento la desaparición de personas. ¿Qué significa la vuelta de la democracia? La recuperación democrática 1983 hasta la actualidad. Supresión de cupos. ¿Se imaginan qué es esto, supresión de cupos? Yo no recuerdo el cupo de arquitectura, pero no era muy alto, 70. Derecho eran 40, y luego lo flexibilizaron en